¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Acá somos Facundo Aramburo y Augusto Lume y estamos en una nueva edición de nuestro programa de realidad política y universitaria, La Hora de los que hubo. Bueno, Augusto, cuéntanos un poco cuál va a ser nuestro programa para hoy, cuáles son los temas que tocaremos en esta edición. Bueno, hay que anticipar que justamente traemos dos temas, uno más jugoso que otro, la verdad, Como como siempre. siempre. Pero son temas bastante polémicos que han marcado, yo diría, si no es la última semana, las últimas 2 semanas de nuestra realidad nacional y obviamente siempre visto desde un punto de vista universitario. Y el primer tema, Facundo, es el tema del aborto, particularmente que se aprobó en la Convención Constitucional, particularmente un artículo, el artículo 16, el inciso 2, donde justamente se aprobaba el aborto de qué tipo, No, un aborto libre, por más que algunos personajes hayan salido diciendo que esto se iba a terminar regulando por la ley. Eso es falso, no hay ninguna mención a la ley en la norma constitucional aprobada, por lo tanto es un aborto, en la práctica, un aborto libre hasta incluso el momento justo anterior del nacimiento del niño. ¿Y por qué nosotros estamos tocando este tema? Y es particularmente por unas declaraciones que salieron del rector de nuestra universidad, la Universidad Católica, eh, particularmente Ignacio Sánchez, quien asegura y dice lo siguiente. Esto creo que fue el día miércoles o jueves de la semana pasada. Y dice, estos debates debiesen focalizarse en el Congreso. La norma está aprobada en la Convención, no establece plazos ni abre espacio para la objeción de conciencia. Cerró con un me parece que dejarlo en una norma constitucional como un aspecto tan polémico y amplio es muy perjudicial. ¿Qué opináis de esto? Bueno, a ver, si bien se sabe la opinión del rector Sánchez, que es contrario al aborto hace tiempo, a mí echo de menos particularmente dos cosas. Uno, el mensaje un poco más potente acerca de la oposición al aborto, o sea, se centra más que nada en la objeción de conciencia y que no sería pertinente dejarlo a rango constitucional, sino que legal, pero que esté en rango legal le quita lo perjudicial del aborto. Y en segundo lugar, que es lo que más me llama la atención, es la falta de una declaración por parte de la Universidad Católica, o sea, una universidad pontificia, comunitario, católico, llama la atención que no haya ningún pronunciamiento institucional acerca de este tema. ¿Qué opinas tú, Augusto, Bueno, acerca de esto? yo no sé, me cuesta pensar justamente lo mismo, el mismo punto que planteaste tú en primero. O sea, el aborto es malo en cualquier forma, sea en tipo legal, constitucional, supraconstitucional, si es que el día de la mañana a la izquierda radical se le ocurre pronunciarse sobre otra norma que sea más y ya incluso de la constitución. Entonces me cuesta conseguir, más que pensar, una declaración tan fría por parte de un rector bueno, que es de una universidad que Médico. esencialmente, y es médico, y que además es una universidad esencialmente y sustancialmente católica, que todos como católicos en el fondo, o al menos la universidad, si es que hay algún alumno que no lo es, o algún académico que no lo es dentro de la universidad, debiera tener claro en el fondo que siempre van los valores cristianos por sobre cualquier otro medio o cualquier otra situación política. Y lo otro que me llama la atención es lo que tú también dices, que no se plantea mucho la universidad, porque si tú vas al Instagram de la universidad, ¿qué es lo que ves en el fondo? Llama la atención la cantidad de posts sobre diversos temas. Hay uno acerca de la invasión a Ucrania, que está claramente, es un tema sumamente actual y salen declarando justamente en contra, que condenan el ataque de Rusia y qué sé yo, que está bien. Pero llama la atención que no haya ninguna declaración acerca de la aprobación del aborto y por otro lado haya un artículo acerca de empezar a comer bichos encima de las pizzas. O sea, uno ya, para mi gusto, es una falta de tino total, justamente por lo que hablábamos, siendo esencialmente una universidad de carácter católica y una universidad pontificia. Yo creo que la gran pregunta acá es, ¿cuándo la Universidad Católica dejó realmente de ser católica? Y yo creo que ahí tenemos que... Es algo para reflexionar en el fondo. Académicos que a lo mejor nos estén viendo o Yo no estudiantes. sé si el tema es si es joven o no ser católica. Yo creo que al final es, más allá de eso, ¿existe algún miedo por, por pronunciarse acerca de aquello? ¿Tienen miedo en la universidad de defender sus valores y su postura? A mí, la verdad es que se me hace que sí. Por en parte el populismo y la gran violencia que se ha visto universitaria, pero yo creo que eso también es.
es un miedo porque no ven más allá, no ven que realmente hay alumnos que sí estamos dispuestos a salir a levantar las banderas y, bueno, defender lo correspondiente en este caso, que es la vida. Y por otro lado, bueno, mismos alumnos se han pronunciado en el fondo. Vimos. Las declaraciones del Centro de Alumnos de Derecho, por ejemplo. También vimos una intervención que hubo en Derecho mismo, un cartel muy bueno que estuvo. Y bueno, después llegó a la izquierda e intentó chacrearlo, buen chileno. No, pero claramente sí va a formar polémica. Claro. Pero ahí se valora también las voces que se alzaron justamente contra esta injusticia. Bueno, yo creo que eso nomás podemos tomar. Es un tema muy relevante que está en desarrollo todavía. Todo puede cambiar. Le recordamos votar rechazo por la nueva constitución. A propósito. Y pasemos al tema ya más duro de hoy día. ¿Ah? Claro, el segundo tema que vamos a tratar es principalmente el pasado universitario de los ministros más importantes del gobierno del presidente Boric y justamente cuáles son las relaciones entre sus actitudes o su accionar dentro de la universidad con lo que estamos viviendo hoy como país. Yo creo que no es secreto que el gobierno que tenemos hoy en día es abiertamente universitario. De hecho, muchos en Twitter o en redes sociales lo han tratado incluso de presidente de curso. Y yo creo que no se aleja mucho de eso de la realidad. No, la verdad es que no. Bu- Pero bueno, volviendo al tema, Augusto, me gustaría partir por la ministra, nuestra flamante ministra del Interior, Isquia Siches, quien efectivamente militó en las Juventudes Comunistas a partir del año 2004 hasta 3 años después que renuncia durante su práctica profesional. Fue presidente del Centro de Alumnos de Medicina y también fue consejera de la FECH, ¿verdad? Y fue senadora universitaria entre los años 2010 y 2012. bueno, a mí me toca también exponer un poco de la vida universitaria de Giorgio Jackson. Él, bueno, como muchos sabrán, bueno, como todos deben saber, la verdad, actual ministro de la Secretaría General de la Presidencia, la SECPRES. El 2008 se incorporó a nuestro querido NAU en la Universidad Católica, movimiento de centro izquierda, izquierda, diría yo. No hay que matizar la izquierda. O sea, un espectro muy amplio Sí, bastante extraño. Y el 2010 es electo consejero territorial, que viene siendo un símil a senador, congresista universitario, por su carrera, que era ingeniería, para después el 2011 ya estar como presidente de la Federación de Estudiantes en ejercicio. O sea, fue electo el 2010, después el 2011 fue presidente. Y para después, en 2012, ya pegarse el salto definitivo y participar en la fundación de Revolución Democrática, actual partido oficialista que tenemos lamentablemente. las dos coaliciones de gobierno. Claro, eso vamos a tocarlo más adelante. Y bueno, actualmente es amigo íntimo de Vallejo y de Boric, sin lugar a dudas. Y bueno, pareja, como dato freak, al parecer, no se sabe mucho, pero parece que es pareja de Constanza Schoenhout, que es constituyente por el Distrito 11, ¿no? Así es. Bueno, y por otro lado también tenemos a Nicolás Grau, ministro de Economía, y conoce a Boric principalmente cuando se encaminaba a presidir la FECH. Fue presidente justamente de esta el año 2006 y se hace muy amigo justamente de Boric dentro de lo que es la Revolución Pingüina. Y como dato también, este es el ministro que justamente se le cuestionó haber perdido los 120 millones de pesos en la fiesta para conmemorar los 100 años de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Parece chiste que esta persona está a cargo de la economía del país, ¿eh? Ojalá se manden una fiesta tan buena para todos los chilenos. Bueno, y por último tenemos a Camila Vallejo, ministra de la CGGov, fondo que es la vocera de gobierno, y tiene un currículum más o menos parecido a todos nuestros queridos amigos. Año 2007, ingresa como militante a la Juventud Comunista, a la J, mejor conocida. El año 2011 fue nombrada miembro del Comité Central de la Colectividad. O sea, no solamente formó parte de la Juventud Comunista, sino que formó parte de la cabeza de la Juventud Comunista. El año 2008 entra a consejera de su carrera para después ser electa, vicepresidenta de la misma en el centro de alumnos. Y entre el año 2010 y 2011 se desempeñó como presidenta de la FECH, para después, el 2011, volver a reelegirse, o sea, volver a la reelección
Pero en esa etapa ella pierde contra, bueno, nuestro actual presidente, Gabriel Boric, donde quedó como vicepresidenta. Y bueno, ahí el resto de historia conocida, se sabe que fueron muy activos dentro de lo que es el movimiento universitario de aquella época. Y ahí está la triada Boric, Jackson y Vallejo, en el fondo. Efectivamente. Ahora, ¿por qué es que nosotros mencionamos justamente el currículum universitario de estos personajes? Bueno, en primer lugar, son justamente los ministros de más peso dentro del gobierno, son aquellos que son parte justamente del círculo más íntimo del presidente electo, y en los que justamente se ve un actuar muy similar a lo que es la actuación de los movimientos de izquierda dentro de lo que es la política universitaria, y ese es el tema que nosotros justamente venimos a profundizar un poco más hoy. Acá hay algo que no podemos perder de vista. Hay algo que no podemos tapar con la alfombra. Y es que todas estas personas que actualmente forman parte del comité político, que son dentro, entre comillas, en el fondo, los ministros más serios que tiene el gobierno, porque vemos los otros y son personas desconocidas o son tecnócratas. Me refiero políticamente serios en el sentido de que su rol es la política y por eso forman parte del comité político. Son todos con un pasado común, incluso entrelazados, que son parte de una política universitaria pasada, que no es muy distinta a la actual. Y todos surgen desde un proyecto que critica a la concertación de aquella época, que Dios quisiera que todavía existiera de tal manera, Tildándola de neoliberal, buscando una tercera vía, por decirlo de alguna manera. que es la vía que tenemos lamentablemente hoy día. Y acá llama la atención lo siguiente, y acá me gustaría, Facundo, ir haciendo como más o menos los símiles. A lo mejor las personas que no llevan tiempo en la universidad o no pasan mucho tiempo en la universidad actualmente, no saben cómo actúa actualmente la izquierda universitaria, y les sorprende muchas veces las actitudes de gobierno, pero para nosotros en verdad no es ninguna sorpresa, porque lo que nosotros estamos viendo en estas, ¿cuánto llevamos? ¿3 semanas de gobierno? Incluso desde la campaña, es lo que nosotros vivimos a diario. Claro, a mí me gustaría partir por un tema clave, justamente a partir de ciertas imágenes que se viralizaron del presidente. Hay que tener en cuenta que para la izquierda universitaria todo detalle está sumamente pensado, o sea, nada queda al azar. El hecho de haber salido con esa camisa blanca de lino, arremangado, los tatuajes, ¿verdad? Con ese libro que se formó la polémica en Twitter, justamente que compartía, ¿no? Oigan, esta es la pinta del presidente, el tema de sacarse la corbata, son todos detalles que no son al azar. No los hacen justamente porque quieren hacerlo, porque sí, sino que todo aquello tiene un simbolismo por atrás. Este es un gobierno que está cargado de simbolismos. Todo es un símbolo, todo tiene una razón de hacerse por atrás. Se busca empatizar con la gente más joven, se busca mostrarse más cercano al ciudadano de pie, etcétera. Todos esos simbolismos cuentan. O sea, la foto que se le tomó a Boric, el retrato presidencial, con el mar atrás, con esa barba cortada, parecía prácticamente Arturo Prat. Entonces, hay que tener mucho ojo de no quedarse en esas pequeñeces o criticando elementos como ese o como la marcha de Boric, que si bien, claro, son divertidos para el almuerzo del domingo, qué sé yo, uno los comenta, y que es ridículo el tema de que marche el presidente. Pero por el otro lado, están haciendo la pega. O sea, por el otro lado metieron el proyecto de amnistía, la verdad, para los presos justamente del estallido de violencia, que han sido juzgados conforme a la jurisdicción nacional y por los tribunales nacionales. Yo creo que acá, y hay que poner atención en esto, y hay que tenerlo presente a lo largo de estos 4 años de gobierno que se nos vienen. Probablemente cuando uno ve actitudes de este gobierno o ve algún acto, uno que es conservador o una persona que está acostumbrada un poco más a la tradición republicana, nacional, católica, cualquier tradición diría yo, la verdad. Si analiza el gobierno como actual, va a sentir alguna sensación de extrañeza. Desde el punto de vista de que todos los gobiernos del pasado han apuntado hacia un poco lo que es la perfección. Que el presidente siempre salga flamante o siempre salga bien vestido. Los entrenaban antes para no mover las manos, por eso Piñera está rígido de brazos igual, porque para que el presidente no le fueran a sacar una foto con una pose un poco comprometedora.
Entonces yo creo que acá el foco de este gobierno es es darlo 180 grados, completamente darlo vuelta, eh, y van a empujar un poco o van a evadir esta especie de perfección a la que hemos estado acostumbrados durante tantos años. Pareciera ser que muchas veces actúan por el azar. Así como, oh, es que sabéis que esto pasó por esto, por ejemplo, no sé, lo que tú decías, que sin corbata, no, es que es por el azar, porque es más joven, qué sé yo, pero tiene un significado. Estas personas se las saben por libros, son cosas de manual que si quieren pueden ir a consultar en el fondo a libros de Gramsci que tienen absolutamente claro cómo formar el cambio cultural y es lo que han llevado haciendo en Chile desde hace muchos años atrás, hasta el día de hoy, que, bueno, lo han logrado porque sacaron un gobierno. Eh, entonces, en realidad este azar es un azar que está completamente pensado. Y ojo, no quiere decir que muchas veces no tomen malas decisiones como tal. No está todo premeditado. ¿Para qué vamos más lejos, sin ir más lejos? Esta última semana tuvieron 4 episodios de errores garrafales por los cuales efectivamente son ultra criticables y es lo que corresponde. O sea, el fracaso de la ministra Siches en la Araucanía, en el cual ese buenismo con el que trataba justamente el tema del terrorismo en la Araucanía, que era todo llegar y dialogar y paz y arbolitos con pajaritos cantando, bueno, en vez de recibirla con abrazos, la recibieron con balazos, que es una situación totalmente lamentable siendo justamente la ministra del Interior, que anda, como decía Marcelo, justamente en un estado de excepción encima permanentemente y sufrió esta situación. O sea, imaginemos las personas que viven allá. En segundo lugar, el fracaso de la negociación de Giorgio Jackson con el oficialismo para la presidencia de la Cámara, o sea, del Senado, perdón. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que va a pasar con la coalición con el tema de los retiros de AFP? Donde vemos a personalidades como Daniel Jaue, donde vemos a personalidades como Pamela Giles, que justamente dicen, oigan, ustedes apoyaron esto, ahora no se hagan los desentendidos. O sea, si teníamos un par de meses atrás a Camila Vallejo diciendo que esto era lo que quería el pueblo, que aquellos que se negaran eran prácticamente enemigos del pueblo. Y hoy los vemos justamente sumamente complicados por esta situación. Y en cuarto lugar, para terminar, uno de estos errores fue justamente el nombramiento de justamente Bárbara Figueroa como embajadora en Argentina y de Polo en Brasil, por decir algunos nombramientos. Sí, bastante. Yo me quiero tomar de dos puntos. El de los embajadores lo voy a tocar después, pero bueno, sin ir más lejos, también el ejemplo de un azar premeditado que muchas veces falla por el mismo populismo del gobierno. O sea, el caso de los 120 palos de Grau, en el fondo, que también pasó antiguamente universitariamente. Y lo vamos a sacar en cara muchas veces porque son 120 millones y en una fiesta, po. No se te pueden ir ahí, po. Pero volviendo al tema de los embajadores, eh, yo creo que de todos los problemas que ha tenido este gobierno durante estas 3 semanas, sin lugar a dudas hay algunos en que han salido más airosos que otros. Por ejemplo, el tema, o que han intentado salir de una manera más airosa o de una manera propia de la izquierda universitaria, como es el caso de los embajadores. Yo no sé de dónde sacan que criticar un nombramiento como el de Bárbara Figueroa es misoginia, o es machismo, o son las instituciones machistas, o la construcción social, etcétera, y términos que ellos inventan para difundir su mal. Se le critica justamente porque es incompetente para el cargo nomás, no hay ningún otro argumento. Y no, yo creo que más allá de la competencia de la persona, yo creo que se critica, bueno, hablando de la competencia, hay funcionarios de planta actualmente en el gobierno, a los que se les paga sueldo, que están entrenados para ser diplomáticos. O sea, la carrera diplomática no debiera ser electa a dedo por el presidente, sino que debiera ser una carrera funcionaria como tal. Hay gente que estudia en la academia diplomática para poder ejercer ese cargo en el extranjero. Años preparándose para que por un pituto, que eso es lo que se critica realmente. Sí, ahora también hay que hacer ahí el matiz de que efectivamente pueden existir funcionarios con ciertas tendencias políticas más o menos afines a los gobiernos y está claro que también obviamente Uno puede, claro, claro, o sea, tampoco se puede pedir a un gobierno con una tendencia política que establezca, claro, que nombre un embajador de una tendencia política totalmente contraria, si eso se entiende. Si el problema es un gobierno que dijo que justamente venía, que es lo mismo que hacen en la política universitaria, que son buenos, son de la cultura de la indignación. Les gusta justamente indignarse por problemas, denunciar los problemas. Pero a la hora de las soluciones, porque claro, ellos dicen que pueden solucionar todo en una maravilla, en una semana de gobierno prácticamente, pero claro, cuando les llega a hacerse cargo, muestran efectivamente que no tienen las capacidades para hacerlo. Y yo creo que
A propósito del tema de los pitutos que tanto criticaron. Absolutamente. Y yo creo que acá, sin lugar a dudas, este tema de las volteretas, porque así como hoy en día nos ha jugado en contra de nosotros un sector ya más conservador, en el sentido de que Boric en algún momento dijo, no, si no vamos a... Una persona que de hecho sale en varias redes sociales, que ha estado dando vuelta, el tema de una persona que quema una iglesia no merece ser indultado, y ahora resulta que salen con la sorpresa de que van a indultar a 120 presos. Acá el tema es el siguiente. Estas volteretas no salen baratas. Hoy en día nos toca a nosotros, de que nosotros, un sector más conservador, un sector que piensa radicalmente distinto al gobierno que está de turno, nos choca. Pero el día de mañana, sobre todo con un gobierno, como bien dijimos al principio, de dos coaliciones, puede traerle problemas y no le va a salir barato. En el sentido de que muchas veces, lo mismo que está pasando con el cuarto retiro, sin lugar a dudas al sector más radical del Partido Comunista, o al sector mismo del Partido Comunista, porque el Partido Comunista es radical en sí mismo, de seguro, y te apuesto que no les molesta, o sea, les molesta realmente el pronunciamiento del gobierno respecto de los retiros de la AFP. Eso, y por el otro lado, la dificultad para el gobierno. O sea, imaginemos que al expresidente Piñera lo que le costó tratar de organizar a la hora de oposición en torno al tema de los retiros. O sea, imaginemos lo que eso fue con una sola coalición. Tratar de organizar dos coaliciones es muchísimo más complejo, y con partidos que al final se pelean y salen dos partidos diarios. Es una cuestión que se pelean los Revolución Democrática con no sé qué, y aparece otro partido, y así. Y yo creo que acá, dentro de todo, hay un tema que es preocupante. El Frente Amplio, dentro de todo, a pesar de que tenga un azar simulado, o a pesar de que tenga o a veces parezca actuar porque así les parece en el fondo y no porque tengan un fundamento detrás, yo creo que igual a veces pecan de poco prolijos, en realidad. Y es porque cosas o fines que ellos mismos tratan de alcanzar no lo hacen. Por ejemplo, el caso que tú mismo diste de la ministra Siches, que fue a la Araucanía y en vez de balazo la recibieron con balazo. Acá en el fondo yo creo que eso fue un tema meramente de falta de prolijidad. Es lo que caracteriza a la izquierda joven, y yo creo que ahí el Partido Comunista tiene claro su rol, que en general el militante comunista es mucho más disciplinado, y tienen claro qué es lo que tienen que hacer y la forma en la cual tienen que influir en el gobierno para llevar a cabo su agenda. Yo así es como lo veo, y la verdad me parece bastante preocupante, si no te miento. Bueno, pasando a un tema que también está relacionado a Augusto, me quisiera detener en el elemento que es lo que tenemos que hacer nosotros hacia el futuro. ¿Cuál es el rol que tenemos nosotros en el sentido de las peleas que se están dando justamente hoy en día en la política universitaria? O sea, uno ve que las peleas que ellos estaban dando, que trataron de impulsar durante todos los años que estuvieron justamente en la universidad, son justamente los temas que hoy pasaron a un plano de actualidad nacional. Entonces, en ese sentido, hay varios temas en los que la derecha, lamentablemente, queda un poco offside en el debate público, en los cuales a nosotros nos toca hacernos cargo y un poco también renovar justamente la aplicación de nuestras ideas a la realidad actual, ¿verdad? No perder la idea, sino que justamente la aplicación a ella. O sea, ¿qué es lo que hacemos, por ejemplo, con el tema del rol por ejemplo, del cambio climático, ¿verdad? O el indigenismo. O el indigenismo, que es un tema que es súper desconocido y que al final uno queda offside. Si bien el cambio climático existen voces, tenemos problemas justamente para comunicar nuestra idea. Yo creo que son dos problemas distintos. Yo creo que en el tema cambio climático nos falta saber comunicar mejor la idea, pero en el tema del indigenismo quedamos totalmente offside. O sea, no hay mucha información de ese tema y cómo poder abordarlo, o cómo abordarlo justamente desde nuestra perspectiva. Y lo mismo ocurre con el animalismo, que ha tomado muchísima fuerza. O sea, la gente cuando salga a votar para aprobar o rechazar el texto emanado de la Convención Constitucional, a la gente que le interesan los animales no le interesa si es que se va a mantener o no el Senado. Tampoco le interesa si se aprueba o no el aborto. No, le va a interesar qué es lo que va a pasar con los animales, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar con los animales? A los que les interesa el tema del cambio climático les da lo mismo. Si es que se cargan con el Poder Judicial y lo ponen al nivel de un servicio más del Estado. Le va a interesar qué es lo que va a pasar con la contaminación y qué sé yo. Entonces, en ese sentido, hay batallas ahí que uno tiene que dar, justamente porque son los temas que las generaciones más nuevas se han ido preocupando más, y en los cuales no hemos sabido dar una respuesta. O en los casos, como decíamos antes, del cambio climático, por ejemplo, se ha dado una respuesta pero no se ha sabido comunicar bien.
Yo creo que la clave acá, y es un gran error que hemos tenido como derecha chilena durante muchos años, es el tema del paper, el problema del paper. ¿Tú conocías ese problema, no? Así como, señora, yo le vengo a solucionar todos sus problemas, sabe que la solución está acá. No sé si se alcanza a ver. En un paper. No, es que un estudio de tal universidad, o no, que los científicos o que los académicos de acá, de allá dicen esto. Y eso al fin y al cabo a la gente no le entra en el fondo. O sabe que se tiene que meter a leer este papel o qué sé yo. La gente no lo va a hacer porque tiene muchas más cosas que hacer. Yo creo que acá la clave... No, y tampoco tú puedes pretender que una persona que vive una cierta realidad, tú la vayas a explicar con un paper que la realidad en la que vive no es tal. Exacto. Entonces, la pérdida, que también es un tema que va para largo, pero la pérdida de la vocación popular del sector es lo que nos ha propinado, creo yo, esta derrota en esta pasada. Yo creo que el principal problema, y también como pregunta, es que la derecha bajó la calle en general. O sea, dejó la calle en general. Desde que se dejó la calle y se empezó a tomar una posición más cómoda, como tal, más cómoda políticamente hablando. Yo creo que ahí se perdió mucho en muchos aspectos. Eso, así que yo creo que eso ha sido todo por hoy. Los dejamos con este par de preguntas para reflexión en el fondo. ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar el país desde el punto de vista universitario? O... Y no solo eso. ¿Cómo hacer que nuestras ideas vuelvan a ser las preponderantes? Si al final no sacamos nada con tener un gobierno en 4 años más y que no tiene ningún contenido, un gobierno sin espíritu, sin mística, sin un relato y un proyecto país para poder ofrecer. Tenemos 4 años para prepararnos. Y ojalá que sea la mejor preparación de todas porque a esta Y si izquierda... no son 4, que sean 8, pero que sean los necesarios justamente para poder ofrecerle un proyecto al país que valga la pena. Y a esta izquierda no hay que darle abasto. Muchas gracias.